¿Qué tal? Buenas tardes. Inmersos como estamos en la campaña de la renta de este año, es buen momento para preguntarnos si estamos pagando demasiados impuestos. La primera tentación es decir que sí. Pero vamos a hablar antes de otra cuestión, porque nos están llegando imágenes en directo desde el muelle de Arguineguín, donde está llegando efectivamente, imagen en directo, donde está llegando ahora mismo una embarcación, la embarcación que acaba de ser rescatada a unos kilómetros, unas millas de estas islas. No se sabe exactamente cuántas personas van a bordo, no sabemos tampoco en qué estado se encuentran. Es la última de las embarcaciones que ha llegado a las islas. En este caso parece que todas las personas, que todos los ocupantes se encuentran en buen estado, pero aún es pronto para decirlo. Esto es una primera impresión ante esas imágenes que nos están llegando. Ahora sí, buenos días. Les decía que estando inmersos en la campaña de la renta de este año es un buen momento para preguntarnos si estamos pagando demasiados impuestos. La primera tentación es decir que sí. Pero si dejamos la sensación subjetiva y nos fijamos en el esfuerzo fiscal que realizamos en cada hogar, la respuesta vuelve a ser que sí. El Colegio de Economistas advierte de que la clase media tiene que pagar en impuestos un tercio de lo que gana. El mayor pico que se lleva Hacienda es por el IRPF, pero otros impuestos directos e indirectos vienen a doblar la aportación mediante este concepto. IBI, carburantes, bebidas alcohólicas, vehículos, IGIC o IVA, aportaciones a las arcas públicas que llegan prácticamente por cualquier consumo que hagamos. Además, la aportación es mayor si una familia consigue reunir 75.000 euros al año entre los dos cónyuges, porque se dispara al 36% de la renta por IRPF, aportaciones sociales e impuestos indirectos. Enseguida vemos si pagamos más o menos impuestos que nuestros vecinos europeos. Vamos a desgranar estos datos publicados por el Colegio de Economistas. ¿Cuántos impuestos puede pagar una familia de clase media en España? Lidia Rodríguez. Pues una familia tipo de clase media con una renta aproximada de 56.000 euros y formada por una pareja y un hijo, un niño o una niña, tendrían que pagar aproximadamente unos 20.000 euros solo en impuestos. De esa cantidad, Roberto, hay que decir que la gran mayoría de ese dinero se iría para el IRPF. Esto supone el 35% de sus ingresos, solo para impuestos. La cosa, Lidia, es que buena parte de nuestra factura la pagamos sin darnos cuenta en impuestos indirectos. Pagamos por todo. Efectivamente, Roberto, la carga impositiva que tienen que superar las familias ahora mismo es elevada, porque no solo es ese pago a Hacienda que hay que hacer a lo mejor cuando llegamos a este mes de mayo o el mes de junio, también hay otros impuestos que de forma directa o indirecta tenemos que abonar y que suponen un gran desembolso para nuestro bolsillo. Por ejemplo, ya lo decías antes, alcohol, tabaco, carburante, esa gasolina que tenemos que poner para poder movernos. También movernos con un coche, si somos propietarios de un vehículo tenemos que pagar ese impuesto y todo depende de esa cantidad en el municipio en el que estemos empadronados. Pero es verdad que si somos propietarios de una vivienda tampoco podemos olvidar el IBI, este catastro o la basura que hay que pagar. O sea que el desembolso es muy elevado, Roberto. Bueno, hemos puesto el alcohol, el tabaco, para quienes sean consumidores, haciendo una estimación, lógicamente. Pero vamos a la fuente de este estudio. Valentín Pic es presidente del Consejo General de Colegio de Economistas de España, que es quien lo ha elaborado. ¿Qué tal, Valentín? Buenos días. Muy buenos días. Le iba a preguntar primero si pagamos demasiados impuestos, pero como en todo, claro, igual es depende de quién nos comparemos, ¿no? ¿Pagamos más impuestos que los países de nuestro entorno? Nosotros somos parte de lo que podríamos llamar el mundo desarrollado y occidental, europeo, donde se parte de servicios sociales muy extensos y muy sofisticados, impuestos altos. Entonces, también esto todo es un poco activo, ¿no? Posiblemente si miramos lo que producimos respecto al conjunto del país, respecto a lo que pagamos, estamos un poquito por debajo de la media europea, pero también es verdad que somos un poquito más pobres que la media europea, con lo cual estamos muy en línea que lo que pasa en el resto de la Unión Europea. Claro, de su estudio se extraen muchas conclusiones. Una de ellas es que la clase media
es quien está pagando el magro de la factura pública, ¿no? Vamos a ver, no, bueno, vamos a ver, hay que partir de que el estado de bienestar que tenemos hay que pagar muchos impuestos, ¿no? Una sanidad pública, una educación pública, una seguridad excelente, seguridad personal, evidentemente, pues el impuesto de sociedades lo pagan fundamentalmente las grandes empresas, pero evidentemente el impuesto sobre la renta, pues lo podríamos llamar la clase media, la clase es la que aguanta el impuesto sobre la renta, ¿no? Y más o menos, y esto dependerá de lo que pagas en función de que si eres soltero o no eres soltero, de que si tienes hijos o no tienes hijos, y prácticamente una pareja con un hijo pues viene a pagar un 27% de impuestos, que es difícil de calcular, ¿no? Porque los impuestos, lo más visible, lo que se puede tocar es el impuesto sobre la renta, pero bueno, cuando le damos el depósito a la gasolina, cuando gastamos luz o utilizamos gas, pues vamos pagando impuestos. Es una, ¿no? Este estudio, más que provocar, lo que tiene que ver es que la factura fiscal es importante porque hemos decidido que sea importante, y lo que tenemos que hacer es ser conscientes, y el sector público tiene que ser consciente que detraemos una cantidad importante de los recursos a los ciudadanos, y por tanto hay que gestionar bien los recursos, hay que intentar los recursos públicos, hay que intentarlos gestionar bien, y la posibilidad de ir subiendo los impuestos, yo creo que empieza ya a tener un punto un poco delicado, ¿no? Que es una discusión que está en toda la Unión Europea, Valentín, quizá lo que ocurre es que la retención en la nómina, el que muchos impuestos sean indirectos, les da a estos un efecto anestésico. ¿Sabemos realmente la cantidad que pagamos en impuestos? No, es difícil. Hay cosas que son... Teóricamente tendríamos que ser capaces de saber lo que pagamos, al objeto de poder evaluar los servicios que se nos prestan. Esto como concepto. La realidad no es tan sencilla, ¿no? Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues por el sistema de financiación que tenemos autonómica, pues no acaba de difícil de entender, ¿no? Cuando en las nóminas que tenemos de los trabajos, pues tampoco somos demasiado conscientes de que la parte que pagamos como trabajadores es pequeñita, en cambio la parte que paga el empresario es casi 5 veces el impuesto que se paga, la seguridad social, que no se ve. O sea, deberíamos tender siempre a que fuéramos lo más conscientes posibles, bueno, porque así nos permitiría a todos saber a dónde estamos, ¿no? Dicho esto, es más difícil de lo que parece, ¿no? Claro. Antes ser clase media significaba, no sé si estará de acuerdo, de alguna manera que había comodidad para terminar el mes. ¿Ya el concepto de clase media debería ser otro? Vamos a ver, sí es un concepto un poco fluido este tema, ¿no? Hombre, todo el mundo occidental, en todas las sociedades occidentales, hace muchos años vivíamos un poco, me van a permitir, entre comillas, éramos los privilegiados del mundo, y a veces hasta expoliábamos un poco al resto de... Hoy hay más actores, hay muchos más actores. Y este concepto de clase media en los mundos occidental tiene un poco sensación de que no progresa rápido. Bueno, pero también es verdad que el conjunto del mundo va mejor, ¿no? Es evidente, bueno, pero escúcheme, posiblemente pues tenemos una sanidad excelente, que hay muy pocos países del mundo, en el resto tener una sanidad pública y generalizada, que tú estés por la calle y te pase cualquier cosa, primero te curen y después te pregunten cómo te llamas y si pagas o no pagas. Esto es un poco muy extraño, ¿no? Sí. Fuera el tema de la seguridad, ¿no? Todo es un poco relativo. Pues sí, hay la clase media en el mundo occidental y europeo y norteamericano, pues tiene un poco una sensación de que el ascenso social que se está un poco, hay más aspiraciones que las que se pueden cumplir. Esto es así.
Bueno, pues no está de más este ejercicio que hemos hecho hoy de comprobar o de mirar realmente cuántos impuestos estamos pagando para saber realmente pues si ese esfuerzo que hacemos después se ve correspondido. Valentín, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. No, muchas gracias a ustedes por dedicar un tiempo a estos temas. Gracias. Bueno, de economía seguimos hablando porque este año las manifestaciones del 1 de mayo han reclamado la reducción de la jornada laboral. La vicepresidenta Yolanda Díaz, también ministra de Trabajo, se compromete a lograr que los españoles trabajen menos para vivir mejor. En Bilbao, A Coruña, Sevilla o Barcelona. Las manifestaciones del 1 de mayo se han multiplicado por toda la geografía española. En todas las movilizaciones, una misma consigna: trabajar menos y cobrar más. En Madrid, los sindicatos han reclamado seguir avanzando en derechos y repartir la productividad y los beneficios entre la clase obrera. Llegar cuanto antes a ese pleno empleo. Para ello es necesario desplegar políticas industriales y políticas de desarrollo sectorial, movilizar inversión. Queremos reducir el tiempo de trabajo en nuestro país, no solo a través de los convenios colectivos, que ya lo hacemos. Lo queremos reducir para todas y para todos. En la misma línea se ha manifestado la ministra de Trabajo, quien se ha comprometido a trabajar para mejorar la calidad de vida de los españoles. Vamos a reducir la jornada laboral, que vamos a trabajar menos, que vamos a mantener el salario, porque tenemos que trabajar menos para vivir mejor. Una reducción que no implique el recorte del salario. Y mientras se producían estas manifestaciones por toda la geografía española, el presidente Pedro Sánchez recuperaba su presencia pública después de su pausa de la semana pasada. El presidente eligió Cataluña para reaparecer por sorpresa en un acto de campaña del PSC. Ya saben que el domingo 12 de mayo son las elecciones en esa comunidad autónoma. Baño de masas para Sánchez en esta caseta de la Feria de Abril de Barcelona, montada por los socialistas catalanes. Bueno, y otra fecha importante hoy para uno de los temas más mediáticos de las últimas semanas. Concluye el juicio contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Con su alegato final, el acusado ha tratado de conmover al tribunal. Ha insistido en que la muerte de Arrieta fue un accidente. Se enfrenta, ojo, a la pena de muerte. 29 de agosto, esa es la fecha en la que se conocerá la sentencia del tribunal tailandés encargado de juzgar a Daniel Sancho. El español ha insistido en que no fue un asesinato premeditado. Así acaba el juicio, en el que ha estado acompañado cada día por sus padres. Que está diciendo que soy un inhumano, que nunca he dicho que sentía nada por la familia, que no he presentado mis condolencias, es una absoluta mentira. Es lo primero que hice cuando saltó todo esto, es efectivamente eso. Mucho de lo que pasó, pero legalmente es una defensa personal. ¿Ha llorado, Daniel? ¿Ha llorado? Sí, varias veces durante el proceso, porque es un proceso que hace mucho dolor a él. La familia Arrieta cree que el viaje a Tailandia estaba planificado para matar al médico, y el móvil del crimen, según ellos, es que no quería devolverle el dinero prestado para abrir un restaurante. La acusación y la defensa han sido llevadas en estos últimos días por letrados tailandeses. El abogado de Sancho, en concreto, pide un delito de homicidio imprudente que le llevaría a prisión un máximo de 8 años. El doloso, por su parte, supondría una pena de 15 a 20 años de cárcel. El juicio comenzó el pasado 9 de abril y se ha celebrado durante todo este tiempo a puerta cerrada. Y el exproductor de cine Harvey Weinstein se enfrenta a un nuevo juicio. Lo hará en septiembre en Nueva York tras la anulación de la condena de 2020 por delitos sexuales. Weinstein, de 72 años, volvió este miércoles a la Corte Suprema de Nueva York, esposado y en silla de ruedas. Escuchó en silencio a la Fiscalía y a su defensa pronunciarse a favor de la repetición del juicio, previsiblemente en septiembre. A finales de mayo nuevamente se convocará a las partes para abordar las pruebas del caso, ordenando que Weinstein se mantenga en prisión preventiva. El productor mantiene su condena en la cárcel por otros delitos en California, pero este juicio, en cuanto se vayan conociendo más datos, sin duda va a ser uno de los más mediáticos también.
Y seguimos en Estados Unidos. Florida aprobaba ayer la prohibición de abortar pasadas las 6 semanas. La medida, según los expertos, podría amenazar el futuro de las clínicas y fondos para el aborto del Estado. Además, obliga a las pacientes a viajar cientos de miles de millas para realizar este procedimiento. En 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos puso fin al derecho constitucional al aborto, dejándolo en manos de los estados para decidir. Los estados liderados por los conservadores rápidamente invocaron prohibiciones estrictas del aborto dentro de sus fronteras. En cambio, otro estado norteamericano, el de Arizona, ha aprobado la derogación de la prohibición estatal del aborto de 1964, que de otro modo podría haber entrado en vigor en unas semanas. La derogación ha sido aprobada gracias al voto de 2 senadores republicanos que se pronunciaron en contra de lo estipulado por su partido con un voto positivo. La lucha por la prohibición del aborto de la época de la Guerra Civil en Arizona es el último punto álgido sobre los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos. Reino Unido ha comenzado a detener migrantes para enviarlos a Ruanda. La polémica política migratoria busca disuadir a los desplazados de entrar en ese país. El flujo de migrantes se está derivando ahora mismo a Irlanda, donde la medida del gobierno británico está siendo muy cuestionada. Son los primeros migrantes detenidos en Reino Unido para ser enviados a Ruanda. Los agentes los sacan casa por casa, poniendo en práctica la nueva ley británica para la migración. Pretenden disuadir a desplazados como estos, que forman parte de uno de los últimos grupos en llegar a Dover, cruzando el Canal de la Mancha. La mayoría son de Irán, Irak, Afganistán o Siria. Hay migrantes incluso de Vietnam. Todos van a ser deportados a Ruanda, donde el gobierno asegura que están preparados para recibir a cuantas personas envíe Reino Unido. Para integrarlas recibirán ayudas. En lo que va de año, 7.500 personas han cruzado el Canal de la Mancha desde Francia. En los últimos días, 5 personas murieron haciendo la travesía. El primer ministro británico Rishi Sunak dice que su plan ya está funcionando y que el flujo migratorio se ha reducido en un 24%. Un flujo que se está derivando a Irlanda, según el gobierno del país vecino, a donde han llegado muchos huyendo de las políticas británicas. En las últimas 24 horas han desmantelado en Dublín 200 tiendas de campaña donde permanecían refugiados centenares de migrantes solicitantes de asilo. Fueron trasladados al sur del país a una zona habilitada para su acogida. Ahora tengo baño, ducha y comida, dice este joven palestino. Irlanda busca la forma de devolver a Londres a la mayor parte de estas personas, pero los tribunales irlandeses han frenado al gobierno porque no garantizan la seguridad de los migrantes. Una situación que ha tensado las relaciones entre Inglaterra e Irlanda. Un grupo de migrantes que viajaba en un cayuco en aguas cercanas a Gran Canaria ha sido rescatado o trasladado al puerto de Arguineguín por salvamento marítimo. Alicia Suárez, cuéntanos. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues acaban de desembarcar entre 55 y 60 migrantes de origen subsahariano en este puerto de Arguineguín, al suroeste de la isla de Gran Canaria. Habían sido rescatados por la salvamar Macondo. En torno a las 9:25 se dio ese aviso de que había una embarcación a 12 millas al sur de la isla de Gran Canaria. Como decimos, entre 55 y 60 personas, entre ellas una mujer y el resto varones, todos son adultos en apariencia. Sí que es cierto que 4 han tenido que precisar asistencia por parte de los servicios médicos porque venían muy débiles, han tenido que salir en silla de ruedas o en camillas. Ahora mismo están siendo atendidos. Al fondo lo pueden ver en sus imágenes, como ocurre cada vez que llega una patera a la isla de Gran Canaria por el Servicio de Urgencias Canario, también por el personal de Cruz Roja, y también tendrá lugar ahora en este mismo puerto pues estos primeros datos de filiación que le realizan los agentes de la Policía Nacional. Como decimos, se trata de varones, salvo una mujer, todos de origen subsahariano, y bueno, pues fueron encontrados a 12 millas al sur de la isla de Gran Canaria, pues en torno a las 9:30 de la mañana. Gracias, Alicia. Bueno, pues es la última llegada de migrantes prácticamente en directo en este momento a esa zona, a ese puerto de Arguineguín. Por lo menos han llegado la mayoría en buen estado, no como la semana pasada. Estos últimos días hemos tenido que lamentar
el naufragio de una de estas embarcaciones. Fíjense, no se sabe exactamente cuántas personas podrían haber fallecido, pero de una embarcación en la que podrían llegar 70 migrantes, apenas llegaron 9 con vida. Pepe Naranjo, Senegal, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, otra tragedia más, ¿verdad?, de esta ruta, que recordemos es la más peligrosa ahora mismo. Sí, tenemos que lamentar que de nuevo ha vuelto a ocurrir, ¿no? Una tragedia tremenda. Los chavales salieron de la zona de Embur, según los testimonios de los supervivientes. En su gran mayoría eran de nacionalidad senegalesa, gente joven, mayoritariamente varones, y el cayuco tuvo algún problema en alta mar, viró, naufragó, estaba semi-hundido, y solamente sobrevivieron 9. Como comentas, no se sabe la cifra exacta de fallecidos, pero bueno, el duelo ya ha llegado a Embur. Hay una enorme incertidumbre porque muchas familias no saben dónde están sus hijos, si estaban en ese cayuco o no. Como sabes, no hay listas oficiales de fallecidos, no, realmente los primeros días es de mucha incertidumbre, pero hay una sensación de duelo y de tristeza. Las organizaciones internacionales, han dicho muchas veces que estamos ante la ruta migratoria más peligrosa del mundo, y Caminando Fronteras, por ejemplo, estima que solo en lo que va de año aproximadamente unas 1.400 personas podrían haber fallecido. Es una cifra tremenda, ¿no? Sí, ¿ha llegado la noticia o se ha hecho pública la noticia en Senegal, o este tipo de noticias pasan desapercibidas? No, se corren a través, digamos, de las redes. Las familias se acaban enterando, sobre todo por el boca a boca. Los medios de comunicación, algunos lo publican, no es una noticia de portada, digamos, que ocupa los grandes titulares, pero sí que se publican las informaciones, y que las familias acaban sabiendo. El problema es la incertidumbre respecto a la identidad de los fallecidos. Ese es, digamos, el gran gap que hay ahora mismo, ¿no? Ya ha pasado con este naufragio y con otros, en el que muchas familias, incluso meses y años después de la desaparición de sus familiares, se siguen aferrando a la esperanza de que puedan estar en algún lugar, de que los hayan detenido, de que no se puedan comunicar con ellos, ¿no? Es realmente la cara más dramática, ¿no? Claro, ¿cómo hacen para enterarse? La única opción es tratar de hablar con alguno de los supervivientes, lo cual así de entrada probablemente no sea muy complicado, ¿no? Eso es, son los que llegan, los que transmiten la noticia de quiénes estaban a bordo de los cayucos, pero no todos se conocen entre sí. Eso hace que, como digo, las dudas y la incertidumbre sea lo que reina, digamos, ¿no? Porque cuando son grupos de amigos, sí que esa comunicación puede llegar, ¿no? Pero cuando no se conocen entre sí o fallecen, digamos, todos, o desaparece el cayuco, como por ejemplo pasó recientemente con el cayuco que llegó a Brasil, en ese caso es muy difícil averiguar las identidades, a menos que haya alguna documentación, etcétera, y no suele ser el caso, ¿no? Oye, Pepe, hemos oído hablar de los diamantes de sangre, diamantes que se obtienen en zonas en conflicto y después, pese a eso, pese a haberse conseguido de maneras muy dudosas, se ponen a la venta en el mercado normal, en el mercado tradicional. Pero ojo, porque hay una denuncia de la República Democrática del Congo contra Apple por utilizar no diamantes en sí, pero sí otros minerales considerados de sangre, es decir, obtenidos de la misma manera. Sí, en concreto el coltán, el estaño y el tungsteno son minerales que se explotan, igual que el cobalto y otros que se explotan sobre todo en el este del Congo, que es una zona que lleva 30 años viviendo una guerra tremenda, con picos y momentos de mayor o de menor tensión, pero en este momento además la guerra está muy activa, con más de un centenar de grupos rebeldes. Lo que Congo dice es que se están extrayendo de manera ilegal estos minerales en esa zona, son minas en algunas ocasiones controladas por esos grupos rebeldes, y que se exportan también ilegalmente hacia Ruanda. Ruanda es un país que no cuenta con esos recursos, y sin embargo es uno de los grandes exportadores mundiales de minerales, ¿no? Entonces eso todo indica, y así lo dicen informes de Naciones Unidas, que son minerales que están entrando desde la vecina Congo. Pues Congo ya lleva tiempo denunciando esta situación a nivel interno, y ahora lo que pretende es elevar a la comunidad internacional su queja, su denuncia por lo que considera un expolio,
de minerales además que son extraídos en condiciones tremendas. Muchas veces son niños los que trabajan en esas minas, en una situación de casi semiesclavitud, ¿no? Y Congo lo que pretende es elevarlo a la comunidad internacional y además judicializarlo. O sea, le ha amenazado a Apple, que importa esos minerales desde Ruanda o a través de intermediarios, le ha dicho, oiga, ustedes tienen que velar porque los productos que fabrican, fundamentalmente teléfonos móviles, ordenadores, etcétera, no se fabrican con productos, digamos, manchados por ese trabajo ilegal y por esa exportación ilegal. Claro, parece lógico, ¿no? Se habla de los diamantes de sangre, pero es que estos minerales, el coltán, por ejemplo, ha alcanzado un valor enorme también en el mercado. Son prácticamente también minerales preciosos. Son fundamentales en todas estas industrias tecnológicas, ¿no? El mundo se conecta gracias a esos minerales. Entonces, Congo, que es digamos que tiene un enorme porcentaje de esas materias primas, se lamenta de que no está obteniendo a cambio los beneficios que le tocaría, ¿no? Y además que esas guerrillas que controlan esas minas generan una enorme inestabilidad en la zona, ¿no? Lo que favorece, por otra parte, este tipo de tráficos ilícitos. Esta denuncia hay que también entenderla en el contexto de una situación muy tensa entre la República Democrática del Congo y Ruanda por estas acusaciones de expolio y porque Congo acusa a Ruanda de financiar a uno de esos grupos rebeldes, algo que parece ser cierto porque así lo han revelado también informes de Naciones Unidas. Digamos que hay una situación muy delicada y ahí yo creo que las empresas internacionales deben velar porque no se utilizan determinados productos que puedan estar, como digo, que puedan provenir del tráfico ilícito. Apple ha dicho que ellos sí que tienen certificaciones para velar por esa trazabilidad de las materias primas, pero parece ser que esas certificaciones no son del todo suficientes a la hora de garantizar que no son minerales manchados de sangre. Hay que ver, Pepe, al final se produce de nuevo la paradoja de encontrar recursos que se supone que son riqueza para los territorios que los tienen y al final deriva la situación en todo lo contrario, se convierten en un problema para ellos. Pepe, gracias por habernos atendido un día más. Gracias a ti, un abrazo. Bueno, volvemos a la guerra en la Franja de Gaza, que está levantando protestas en todo el mundo. Una de las más importantes estos días se produce en las universidades norteamericanas, mientras las partes en guerra podrían estar más cerca que nunca de lograr un alto el fuego duradero. Las protestas afectan ya a una veintena de centros, hay más de 1 millar de personas detenidas. Miles de estudiantes exigen a Biden que retire su apoyo al gobierno israelí, al que acusan de genocidio en Gaza. La Universidad de Columbia, germen de las revueltas estudiantiles, ha tenido que ser desalojada. Hay cientos de arrestados, nos da más detalles Lilia Luciano desde Nueva York. El total de arrestados fue aproximadamente 300 personas. Durante el día de hoy se dieron más protestas, no solamente aquí en Nueva York, sino en otras universidades. Hubo también confrontamientos violentos en la universidad, en UCLA, en California. Por el momento, la Universidad de Columbia, donde se iniciaron todas estas protestas que se han esparcido a lo largo de campuses en todo Estados Unidos, lo que han dicho es que NYPD, la policía de Nueva York, se va a mantener en la universidad hasta al menos el 15 de mayo, donde se celebrará la ceremonia de graduación para evitar más protestas, más demostraciones por parte de los estudiantes. El vicepresidente de la universidad también informó hoy en un comunicado que consideraban lo que sucedió, la ocupación de este edificio de Hamilton Hall, donde se bloquearon puertas, donde estudiantes ocuparon varios pisos del edificio, donde la policía de Nueva York tuvo que romper ventanas y escalar por las afueras del edificio para sacar a los estudiantes y arrestar a los que resistieron. Lo llamaron una escena activa de un crimen. Dijeron que lo que sucedió ahí fue actos de destrucción, no actos de protesta. Mi nombre es Lilia Luciano, corresponsal para CBS News, reportando para Alianza Informativa Latinoamericana. Las universidades de Estados Unidos siguen siendo un hervidero de protestas contra la guerra de Gaza.
Miles de estudiantes exigen desde hace semanas que el gobierno estadounidense retire su apoyo a Israel, al que acusan de genocidio. Las revueltas estudiantiles ya afectan a la campaña de Joe Biden. Estas son imágenes de hace unas horas en la Universidad de Wisconsin. La policía retira a la fuerza una tienda de campaña y se desatan los enfrentamientos. 34 personas han resultado detenidas. En la Universidad de Fordham, Nueva York, los manifestantes pro-palestinos han montado un campamento dentro de uno de los edificios. Allí la policía ha arrestado a 15 personas, mientras cientos de simpatizantes los han apoyado desde fuera. En el City College de Nueva York, la policía ha retirado la bandera palestina del mástil del centro. Y en la Universidad de Columbia, las 300 detenciones no han frenado las protestas. Tampoco en la Universidad de California, donde los estudiantes han optado por defender decenas de tiendas con barricadas. La policía ya les ha advertido que abandonen el lugar o serán detenidos. No, miren, esta es la imagen en directo que desde algunas de esas universidades en plena madrugada en la costa oeste de Estados Unidos. Esta es la de UCLA en Los Ángeles, en California. Un fuerte despliegue policial se ha llevado a cabo en torno a estas personas acampadas que han colocado unas barricadas que ahora mismo está retirando, desmantelando la policía, y lo ven, retirando todo ese material que los estudiantes han puesto para evitar la entrada de la policía. En este punto está habiendo enfrentamientos, roces entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Bueno, como decimos, imagen en directo que se está produciendo ahora mismo en esa parte del mundo. En Oriente Próximo se está complicando la negociación para una tregua en Gaza que se veía más cercana que nunca. Hamás estudia la última propuesta de Israel y acusa a Estados Unidos de no respetar a las dos partes. Netanyahu, por su parte, se enroca, dice que aunque haya alto el fuego, la guerra va a continuar. En las últimas horas se han vuelto a diluir las esperanzas para un alto el fuego en Gaza. Un alto funcionario de Hamás se ha limitado a decir que no aceptarán un acuerdo sin la retirada de las tropas hebreas de toda la franja. Netanyahu tampoco ha dado señales alentadoras. El primer ministro israelí afirma que aunque haya tregua, la guerra va a continuar. En un nuevo intento por acercar posturas, el jefe de la diplomacia estadounidense ha viajado por 7ª vez a Israel para presionar a las partes. En su encuentro con Netanyahu, Blinken le ha pedido no regatear con las negociaciones y ha instado al primer ministro a que permita la entrada de ayuda humanitaria a la franja, además de mostrar su oposición a la invasión de Rafah. En Gaza los ataques siguen en el norte, de donde las tropas se retiraron a mediados de enero tras acabar supuestamente con todos los comandos terroristas. En el centro y sur tampoco cesan los bombardeos. 34.500 palestinos han perdido la vida desde el inicio de la guerra. Los ataques de las fuerzas militares rusas se han incrementado en las últimas horas en Odessa, uno de sus principales objetivos en Ucrania, por la existencia de un puerto marítimo estratégico en ese punto. Hasta el momento hay 8 fallecidos. Nuevo ataque con misiles rusos en Odessa, Ucrania. Esta vez el impacto se produjo sobre un depósito postal. 14 personas han resultado heridas. Afortunadamente, los 18 trabajadores del centro consiguieron escapar y esconderse en un refugio antiaéreo. Tanto Rusia como Ucrania han atacado objetivos militares en las últimas 24 horas. El Ministerio de Defensa ruso afirma haber ocupado posiciones más ventajosas, repeliendo varios ataques ucranianos. Por su parte, estos últimos han explicado que han participado en casi 100 batallas con fuerzas rusas en direcciones como Avdiivka, atacando objetivos rusos, incluidos puestos de mando y puntos de control terrestres con drones.
Precisamente los militares de artillería ucranianos que luchan en el este del país han denunciado que no tenían suficientes proyectiles para contrarrestar los ataques rusos mientras esperaban que llegara la ayuda militar estadounidense. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha explicado que las armas estadounidenses estaban comenzando a llegar a Ucrania en pequeñas cantidades, pero que las entregas debían ser más rápidas. Honduras es un país sumido en la violencia de Estado en muchas ocasiones. Un informe presentado al Comité contra la Tortura de la ONU denuncia las múltiples violaciones de los derechos humanos, detenciones forzosas, desapariciones, incluso implantación de pruebas falsas. Enseguida vemos qué es lo que está ocurriendo en este país. En 2021 Honduras eligió nueva presidenta. Xiomara Castro, al entrar al gobierno, decidió luchar contra la corrupción siguiendo el estilo de su vecino, el salvadoreño Nayib Bukele. Sin embargo, la misma estrategia no le ha dado los mismos resultados. Se comprometió a acabar con los homicidios, con las extorsiones y con la delincuencia en general, y por eso apenas había pasado un año cuando declaró un estado de excepción en aquellas zonas con las tasas de criminalidad más altas. Sin embargo, el resultado para la presidenta de Honduras no ha sido el esperado. Una persona saca un arma de fuego, inmediatamente usted está expuesto a recibir un balazo. En virtud del estado de excepción, las autoridades suspendieron derechos constitucionales tales como la libertad de circulación y de reunión. Se permitió a la policía militar practicar detenciones y registrar domicilios sin orden judicial. Por favor, tenga cuidado a no ser un número más de las autoprecipitaciones victimológicas. El tema de la seguridad es una función esencial del Estado. Es el Estado el que organiza, dirige y ejecuta. Se suponía que las medidas extraordinarias iban a ser temporales, pero no lo han sido. Las bandas campan a sus anchas. Los expertos hablan ya de una afección mental en la población. Se ha registrado la mayor cantidad de cultivo de coca y marihuana de toda su historia. 20 plantaciones de marihuana, 34 plantaciones de arbustos de hoja de coca. Que al cierre del 2024 superaría esta cantidad de producción de cultivo de coca en nuestro país. La violencia se ha extendido por todo el país, creando una sensación de impunidad entre la población que se toma la justicia por su mano sin seguir los cauces legales. Las organizaciones de derechos humanos han documentado un aumento de las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y también las desapariciones. La peor parte se la llevan los jóvenes de zonas marginadas, a los que se acusa de formar parte de bandas sin tener pruebas suficientes. Bueno, pues en este país se está llevando a cabo su labor Cáritas, concretamente en San Pedro Sula. Carlos Paz es director de la organización allí, es socio local también de Manos Unidas y estuvo hace unos días en España para denunciar el despojo de las tierras a los campesinos con el fin de instalar un narcolaboratorio. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por el madrugón, de verdad, por la diferencia horaria, ¿eh? Muy buenos días, Roberto. Sí, efectivamente hemos viajado para poner en evidencia mucho de la realidad que está ocurriendo en nuestro país. Por lo que veo, Carlos, los ciudadanos están atrapados ahora en dos tipos de violencia, la de los narcos y la del propio Estado. Efectivamente, esta situación ha sido recurrente en la historia cercana de nuestro país y en este momento la población no puede diferenciar entre la detención de un ente de las fuerzas del Estado y un posible infiltrado de las maras y pandillas, con lo cual hay una fuerte sospecha de que estas bandas han infiltrado la institucionalidad del Estado, algo que ha sido igualmente demostrado en los juicios de Nueva York contra altos funcionarios del Estado, incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández. En Honduras rige ahora mismo el estado de excepción. ¿No ha servido para bajar la situación de violencia, para disminuirla? Bueno, los estados de excepción, en otras palabras, también se han llamado en Honduras estados de emergencia. Ha sido una medida recurrente en la historia de nuestro país. Y este último, que inició el día 6 de diciembre de 2022,
tenía como propósito el control de la violencia en las calles, de la violencia en las cárceles, etcétera. Y sin embargo, hemos documentado casos graves de violaciones de derechos humanos en los cuales, en lugar de prevenir el delito, es el mismo Estado quien actúa como principal perpetrador. Claro, pero esto es nuevo, o sea, esta situación en la que el Estado se convierte en un problema de seguridad también, ¿es nueva o es heredada de otros gobiernos anteriores? Bueno, es algo que es heredado en realidad y eso marca también el carácter estructural del problema. Porque en lugar de reducirse con estos estados de excepción, vemos que ha ido cultivándose más bien un estado de impunidad y de mayor magnitud los hechos de violencia. Recientemente Honduras fue señalada en la Corte de Nueva York como un narcoestado, lo que implica que toda la institucionalidad del Estado ha sido utilizada para el narcotráfico y desde luego con efectos graves de violación de derechos humanos que igualmente fueron documentados en su tiempo. Actualmente esas estructuras enquistadas en las instituciones del Estado es más que evidente que perviven en el actual momento histórico y una herramienta fundamental de control y de incremento de esa violencia ha sido el estado de excepción. Claro, usted de hecho vino acompañado a nuestro país de un líder a quien los narcos querían arrancar sus tierras para un narcolaboratorio. Si el Estado no está, ¿quién defiende a estas comunidades de este atropello? Bueno, el hecho que mencionas es un hecho que ocurrió del año 2011, cuando en Honduras se descubrió y se desmanteló el primer narcolaboratorio. Este narcolaboratorio estaba ubicado en una zona montañosa, que aquí llamamos la zona del Merendón, y en esa zona operaba este narcolaboratorio que ya no solamente recibía compuestos elementales, sino que ahí se fabricaba y se producía la droga. Esta tiene la característica fundamental de estar ubicado en una zona fronteriza, pero también en el principal puerto de nuestro país, con lo cual eso favoreció para que estas tierras fueran objetivos del narcotráfico. Al momento de ser desmantelado, ocurrieron varios hechos de violencia, entre ellos la desaparición forzada, torturas y de igual manera el despojo de la tierra revestida de legalidad. Y aquí es donde entra el elemento de corrupción, graves índices de corrupción en la cual se señalan altos funcionarios del Estado y de igual manera funcionarios de los gobiernos municipales o de los ayuntamientos de la zona. Claro. Es importante mencionar que en este narcolaboratorio, con este narcotraficante hoy sentenciado en la Corte de Estados Unidos, también el expresidente Juan Orlando Hernández se declaró socio de este narcolaboratorio, con lo cual eso puede dar una idea clara de la magnitud de lo que puede significar. Claro, tremendo, en este momento, estas tierras están en poder de una entidad bancaria y los campesinos susceptibles a ser desalojados en cualquier momento. Bueno, pues una muestra clara de la situación que se vive, que en este caso está denunciando Cáritas, que trabaja junto a Manos Unidas en este lugar. Carlos, muchas gracias, insisto, por habernos atendido, por su tiempo y por el madrugón. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días a ustedes. Hasta luego. Bueno, pues es la labor que desarrollan determinadas actividades en lugares donde el Estado ya no cumple con su papel. Enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. ¿Qué tal? Pedro, Wendy. Hola, muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en esta semana un tanto atípica entre puentes y días festivos, pero lo cierto es que tenemos el programa muy preparadito. Hoy, por cierto, para disfrutar de la 4ª edición de Galdar en Flor, su casco histórico se funde en ese colorido de flores. También vamos a estar en la feria benéfica que organizan los alumnos del Colegio Los Salesianos en el municipio de La Orotava, en el norte de la isla de Tenerife, que por cierto cabe destacar que lo recaudado irá destinado a una ONG. Y hoy Ponte al Día bien podría llamarse también Ponte en Forma,
forma, porque muchas veces nos es imposible acudir al gimnasio o practicar algún tipo de deporte, pero es mucho más fácil de lo que parece, porque con utensilios, con productos, con herramientas que todos tenemos en casa, podemos ponernos en forma. Hoy les vamos a dar una serie de consejos en este sentido. Y hoy además también vamos a lanzarles una pregunta para que ustedes en casa vayan reflexionando cuando ya empiece el programa. ¿Cada cuánto cambian ustedes las sábanas? ¿Cómo, cuándo y por qué? Y es que es muy importante, y es lo que vamos a hablar hoy con el médico de cabecera de este programa, Juan Toral, que nos acompaña, porque incluso teniendo en cuenta esto podemos evitar casos de sarna, así que muy atentos. Bueno, y en otro tono, este jueves 2 de mayo está marcado en el calendario como el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Canarias es una de las comunidades donde más niños sufren este tipo de acoso, en torno a un 10,2% de esos escolares. Vamos a hacer una radiografía pormenorizada de este asunto y vamos a contar también con testimonios que ya les adelanto les van a impactar. Todo esto y muchísimo más, ya lo saben, a las 12 en punto, fieles a la cita aquí en Televisión Canaria. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Vamos a ver cómo viene el tiempo para lo que queda de puente, que habrá muchos, Emilia, muchos suertudos que lo estarán disfrutando, ¿eh? Sí, sí, habrá gente que pueda disfrutarlo. Buenos días, Roberto. Bueno, pues el tiempo viene estable. Como no podía ser de otra manera, hemos comenzado mayo así, con algo de viento, pero bien estable para lo que queda de puente. Vamos con la imagen de satélite. Primero, nubosidad alta que está pasando por el archipiélago sin mayores consecuencias, y debajo de ella nubes de tipo bajo que también pasan por las islas, se acumulan en el norte, y alguna gotita han dejado en las últimas horas en el norte de La Palma o también de la isla de Tenerife o en el norte de la isla de Gran Canaria. En la imagen de satélite del canal visible se ve mucho mejor esa nubosidad de tipo bajo, sobre todo en la vertiente norte y este de La Palma, norte de Tenerife y norte de Gran Canaria. 1 litro por metro cuadrado ha dejado, por ejemplo, en las últimas horas en Teror, con viento que ha soplado con intensidad también en las últimas horas, pero hoy lo ha hecho con menor intensidad, no supera los 70 kilómetros por hora. Para las próximas horas, anticiclón que se va a reforzar, en general se va a situar entre el archipiélago y el Golfo de Cádiz y nos va a enviar viento del nordeste, y la novedad viene porque van a subir las temperaturas durante todo el fin de semana. A partir de mañana suben las temperaturas y se va a notar sobre todo en el sur de las islas, en las medianías y en las islas orientales, especialmente con ese viento alisio que también nos va a seguir acompañando, aunque un poquito más flojo de lo que lo ha hecho en las últimas horas. Así que mañana la jornada va a estar marcada por pocas nubes, como mucho de tipo alto a primera hora entrando por el norte de las islas, intervalos nubosos de tipo bajo disipándose a medida que avance el día en la cara norte de las islas, con cielos bastante despejados en el sur, con temperaturas entre los 22 y 23 grados y vientos alisios del nordeste que van a soplar con alguna racha más intensa en zonas de cumbre. Y respecto a la situación marítima, habrá fuerte marejada en las costas del norte y marejadilla en las costas del sur. Este es el mapa de hoy jueves, pero ya les estoy avanzando que mañana viernes lo que cabe esperar es poca nubosidad y temperaturas en ligero ascenso. Perfecto para el fin de semana. Gracias, Emilia. La verdad que sí. Hasta mañana. Bueno, nosotros nos despedimos aquí. Volvemos mañana a partir de las 11, como siempre, en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.